Muy buenos días con todos y con todas. Señor compañero gobernador Juan Sebastián de Howitt, señora Carolina Báez, coordinadora zonal del Ministerio de Educación, señora Leida Matamoros, subsecretaria del Ministerio de Educación, señor Pedro Cango, subsecretario de Educación Intercultural Bilingüe, compañero Álvaro, que estás entre el público y que me permito verte a los tiempos, un gran educador de la provincia, Juan Samaniego, asesor del Ministerio de Educación. Quiero empezar resaltando la importancia que tiene la campaña que estamos presentando el día de hoy. Esta campaña lleva el nombre de Monseñor Leonidas Proaño, el obispo de los pobres, cuya vida fue un ejemplo de entrega hacia los más necesitados. El Monseñor Leonidas Proaño no solo fue un obispo que cambió muchas de las estructuras sociales que imperaban en nuestro país con su pensamiento, con su acción, con su obra, con su categórica opción por los más necesitados. De hecho, fue parte de esta corriente progresista que tuvo la Iglesia Católica a partir de los años 60, que empieza con el Concilio Vaticano II y que irradió para toda América Latina sobre una visión progresista de involucrar las necesidades de los pobres y la construcción de un reino de los justos en la tierra. La palabra, la vocación de Monseñor Leonidas Proaño en todos sus actos, en todas sus actividades, fue un ejemplo de vida, y eso se tradujo en un evangelio del compromiso, en un evangelio de la acción, en un evangelio de la opción por los más necesitados, y el que esta campaña lleve el nombre de Monseñor Leonidas Proaño, lo que hace es dignificar al sistema educativo ecuatoriano, y seguro que este paraguas de pensamiento, de acción de Monseñor Leonidas Proaño generará una irradiación positiva para que la campaña sea absolutamente exitosa. ¿Por qué una campaña de alfabetización y de posalfabetización? Porque consideramos que en el país existen todavía rezagos necesarios de atacar con política pública adecuada. El Ministerio de Educación tiene 3 compromisos centrales: un compromiso relacionado con la calidad educativa. Justamente el día de ayer en la provincia del Cañar, en el contexto de la reunión que tuvimos para presentar los avances, los desafíos del sistema educativo, tanto medio como de educación superior, el aspecto de calidad fue uno de los aspectos que más lo tratamos junto con el presidente de la República. Calidad que tiene que traducirse en una visión de logros, de procesos de mejora continua de enseñanza, de procesos de capacitación docente. El papel del maestro es fundamental en un anclaje educativo. No hay posibilidad de hacer ningún cambio educativo si no es con el compromiso férreo de nuestros maestros. Por eso también nos alegramos verles a los compañeros de la red de maestros y nos hacemos eco de su siempre lema de compromiso, que sin educación no hay revolución, porque no puede haber revolución sin educación, y a su vez no se pueden generar procesos de transformación educativa si no tenemos una fortaleza en los elementos que coadyuvan a la construcción de capacidades como es la educación. Estos son los elementos centrales de un proceso educativo. Si a esto le sumamos una infraestructura de calidad, es decir, una infraestructura que se refleje en una calidad de sus servicios, en una calidad de su equipamiento, en una calidad y calidez de esa infraestructura, entonces tenemos un segundo gran elemento para generar procesos educativos adecuados. En esta misma reunión de ayer, nosotros presentábamos una lámina que hace alusión a la oferta educativa fiscal que tiene el país. Y mencionábamos con mucha claridad en este encuentro que en el Ecuador hay cerca de 12.200 unidades educativas fiscales. De esas 12.000 unidades educativas fiscales, alrededor de 4.200 unidades son unidades educativas unidocentes. Si uno suma a las unidades educativas unidocentes a las bidocentes, que son cerca de 2.000,
estamos hablando de que la mitad de la oferta educativa del Ecuador se compone por unidades unidocentes y bidocentes. Entonces, la primera gran reflexión aquí es que no es cierto que no tengamos unidades educativas unidocentes. Tenemos casi la mitad de la infraestructura educativa ecuatoriana que se compone por unidades unidocentes y bidocentes. Indudablemente ha habido un gran avance al generar unidades educativas del milenio. Las unidades educativas del milenio son unidades integradas, con laboratorios adecuados, con una planta de biblioteca, con una infraestructura que nos llena y nos dignifica a todos los ecuatorianos. Hay que trabajar mucho en los aspectos pedagógicos en todo el sistema educativo y también en las unidades educativas del milenio. Hay que darle viabilidad a todo el sistema educativo a través de la construcción de una oferta pública de calidad. Y finalmente, el mismo día de ayer, anclábamos el tercer elemento central en la política educativa, que es la protección de derechos. Lastimosamente yo no pude irme a Guayaquil, pero en Guayaquil teníamos una reunión sumamente importante a las mismas horas que estábamos en la UNAE, que era la presentación de toda una estrategia de protección de derechos. Tenemos una campaña lindísima que se llama Más Unidos, Más Protegidos, porque mientras más unidos estemos, mientras más corresponsabilidad generemos en el sistema educativo, mejor podemos desenvolvernos para enfrentar una política absolutamente clara en términos de protección de derechos que se tiene que sostener fundamentalmente en una política de cero tolerancia frente a cualquier tipo de abuso estudiantil o de cualquier tipo de violentación de los derechos de nuestros profesores o estudiantes en cualquier unidad educativa. Esos tres elementos componen lo que queremos hacer en el Ministerio de Educación. Lo queremos hacer con honestidad, lo queremos hacer con corresponsabilidad, lo queremos hacer con una vocación de servicio inclaudicable hacia la ciudadanía. Y como bien decía el gobernador, la visión del presidente Lenín Moreno es fortalecer todos los aspectos sociales que tiene la política pública ecuatoriana. Hay un compromiso claro de que sin este sostén, que es lo social, la política educativa, la política de salud, no se puede construir una sociedad de derechos, no se puede generar todo eso que demanda nuestra Constitución, devolverle a la educación y hacerle una realidad en términos de construcción de un derecho ciudadano y no esa visión de que la educación es un conjunto de mercancías que se transan y se venden en un mercado. Cuando hablamos de derechos, quiere decir que tenemos que generar, como desde lo público, desde el Estado, en este caso desde el rector del sistema educativo, las posibilidades de articulación para que se genere una educación pública de calidad. Y ahí se inscribe en este contexto, en esta lógica, se inscribe la campaña de lectura Todos ABC. ¿Por qué todos? Porque es un compromiso de todos. Es cierto que esta campaña la van a liderar fundamentalmente nuestros maestros, las van a llevar en 3 fases. Ayer ya empezó la fase de inscripción de la campaña, luego la compañera Leida Matamoros nos explicará todo el proceso, digamos, metodológico de construcción de la campaña hasta derivar en atacar, digamos, un rezago educativo a cerca de 200,000 personas que se van a beneficiar con una campaña de alfabetización. Pero todos, porque es un compromiso de todos. Esto requiere una movilización social, esto requiere que los estudiantes se comprometan, especialmente los del último nivel de bachillerato, a movilizarse en términos proactivos para ayudarnos en una campaña de alfabetización. Está el compromiso evidente de nuestros docentes, de profesores y profesoras. Está el compromiso del Ministerio de Educación, que tiene que colocar algunos recursos para que la campaña se cristalice y se haga realidad. Pero fundamentalmente está el compromiso ciudadano para que esta campaña sea una campaña de alegría, una campaña de gozo, una campaña que tenga impactos indudablemente incluso en el mundo del trabajo. Yo tuve la oportunidad de conversar la semana pasada con el ministro de Turismo en el contexto del gabinete y le decía al ministro de Turismo que yo había visto una campaña lindísima en Centroamérica que hacía alusión a propósito del comité sectorial de lo tributario y de los aspectos productivos que nos comentaba el gobernador,
de que aquellos territorios en varios países centroamericanos que iban dejando atrás del rezago educativo o los problemas de analfabetismo, se iban construyendo en territorios alfabetizados, y esto tiene un enorme impulso incluso en las actividades productivas como el turismo. Imaginemos que todo nuestro país, cada parroquia es una parroquia libre de analfabetismo. Esa parroquia libre de analfabetismo nos debe también a una consolidación de lo productivo. Entonces, tiene muchísimas herramientas, tiene muchísimas virtuosismo el que nosotros tengamos un compromiso sólido con aquellos aspectos que tienen que ver con erradicar el analfabetismo en nuestro país. La campaña nos dice ABC, nos hace alusión a las letras del abecedario, porque quiere decir que tenemos que aprender, tenemos que generar las herramientas para darle continuidad a esta campaña, para darle profundidad en el territorio, para darle organicidad a través de nuestro sistema educativo y concretamente a través de nuestro sistema desconcentrado. Y ahí topamos otro elemento, el elemento de funcionalidad que le tenemos que dar desde el Ministerio. Por eso me alegra verle a tantos colegas también educadores en esta reunión, porque sé que con el compromiso de los educadores, con el compromiso de un ministerio desconcentrado que actúa en zonas de planificación, en sus distritos, podemos llegar al éxito indudable de esta campaña. Finalmente, yo quiero indicarles que el día de hoy es un día de mucha alegría por todo lo que acabé de decir, no solo porque lanzamos este programa, esta campaña de alfabetización, sino porque generamos un compromiso aquí en Ambato. Ambato es una ciudad culta, Ambato es una ciudad que se ha caracterizado por sus tremendos aportes a la cultura del Ecuador, por su valía, digamos, en los aspectos patrimoniales. Yo siempre recuerdo, digamos, cuando uno lee a Juan León Mera y ve toda su obra, tanto su obra como investigador, como científico, como ensayista, como político y como lo que era, un instruido, digamos, para la época, y uno recuerda, digamos, todos sus aspectos patrimoniales y toda su vida. Hay una anécdota muy linda de él cuando hace el inventario de bienes que quiere regalar a sus hijos, y lo que hace es regalar árboles, y lo que regala a sus hijos es libros, regala educación, regala conocimiento. Creo que ese es el Ecuador del siglo XXI, un Ecuador que se basa en el conocimiento, la cultura, la capacidad de diálogo, la capacidad de construir entre todos una sociedad mucho más inclusiva, y por eso la educación y la posibilidad que tengamos nosotros de aprender, de leer, de capacitarnos, de dialogar, de generar diálogos mucho más capacitados, instruidos, de tener esa posibilidad de acceder a la construcción de una capacidad humana a través de la educación, porque finalmente eso es la educación. La educación se basa en la dignificación de la vida, la educación se sostiene fundamentalmente en la construcción de capacidades humanas. Por todo ello, les queremos decir que estamos muy contentos de este día, estamos muy alegres de que tengamos un auditorio, un espacio deportivo, en este caso el Coliseo, con tanta emotividad, y que estoy seguro que esta emotividad de ustedes nos va a contagiar a todo el sistema educativo para que tengamos una campaña extremadamente positiva, con muchos logros, y finalmente impactemos en aquellos que más lo necesitan. La sociedad ecuatoriana, aquellos que han sido los más vulnerables de los procesos sociales en nuestro país históricamente, y recuperemos nuevamente este espíritu de Monseñor Leonidas Proaño para que la educación sea una educación que nos permita romper todo tipo de injusticia social en nuestro país. Felicidades, enhorabuena, y estamos muy contentos por el lanzamiento de esta campaña. Gracias.